comenzar diciendo que llevo años cubriendo la crisis carcelaria, específicamente desde que comenzaron las masacres carcelarias durante 2021, y siempre la tónica gubernamental frente a la información en el contexto de la crisis carcelaria ha sido el silencio, y esto también se ha profundizado con la militarización. Yo creo que a cualquier periodista que ustedes le consulten cómo ha sido llevar la reportería y cómo ha sido llevar cada reportaje, cada reporte de lo que ha ocurrido en este contexto desde el 9 de enero, pues ha sido muy problemático porque tenemos una obstrucción completa a la información, y con esto me refiero tanto al número de muertes que se han documentado en el contexto del conflicto armado interno y ya fuera de él. Luego, por otro lado, pues cosas muy básicas como el acceso a cifras que no se nos ha dado, y además, pues este retraso y esta obstrucción a poder tener acceso, a entrevistar a las autoridades. Hoy he escuchado al director del SNAI, pero es muy difícil tener acceso a poder conversar con él, salvo unos pocos medios o cuando son visitas orquestadas, en este caso por las fuerzas militares. Bueno, frente a todo este silencio nos hemos visto obligados desde hace varios años a buscar fuentes alternativas, es decir, personas privadas de la libertad para tener una visión in situ de lo que ocurre. Luego también están las familias y también fuentes internas que trabajan dentro del sistema carcelario. Por eso también por fuentes internas sabemos que sí hay una orden de no dar toda la información de lo que ocurre in situ en las prisiones. Como ustedes sabrán, no es un secreto, el propio director lo ha dicho, los autogobiernos mafiosos en el Ecuador pues han sido la constante. No sabemos si han terminado o no, porque no sabemos si es que la política de seguridad ha conseguido en 7 meses de no haber tenido masacres de enfrentamientos entre bandas organizadas, o qué está pasando con las personas que están muriendo, porque los reportes que hemos podido tener, y aquí me detengo para explicar, yo estoy exiliada desde el 2023 justamente por amenazas de líderes que tenían bajo su control diferentes cárceles. Sin embargo, en este año comencé a hacer una reportería con varios medios internacionales, uno de ellos France 24 y otro de ellos Inside Crime, que es justamente un medio internacional que se especializa en la cobertura de crimen organizado. Con este último medio viajamos a Ecuador para poder hacer una reportería profunda sobre lo que está ocurriendo, y publicamos un reporte a inicios de junio de este año, donde justamente visibilizábamos varios casos de posibles torturas, de posibles muertes, que no han sido reconocidas, porque obviamente hemos pedido una declaración al sistema, al SNAI, al sistema carcelario y también a otras autoridades. Sin embargo, hasta la fecha, después de esa publicación, no hemos tenido ninguna respuesta. Yo quería comentarles y también presentarles varios de esos casos que nosotros hemos recabado para que se entienda que esto tristemente ha sido sistémico, y frente también a una política que, repito, ha sido el silencio durante estos años, mucho más profundizada desde la militarización en el Ecuador referente a las prisiones. Uno de los casos que nosotros recabamos fue justamente en Puerto Viejo, en la cárcel de Rodeo. Ahí pudimos conocer a una familiar que me ha dado también el permiso de dar su identidad, ella Gisela Mendoza Chávez, y pues ella justamente nos comentaba que desde que se dio la intervención en el Rodeo, la intervención en la cárcel del Rodeo no se dio en enero como en otras prisiones, sino que se dio en febrero. Y esto pues tiene también varios matices. Sabemos que la cárcel del Rodeo tristemente ha tenido varias muertes, incluso de uno de los directores de esta cárcel que no tenía ni siquiera una semana en el cargo. Entonces, a partir de la militarización, las familias, como tantas otras en otras prisiones, porque el silencio ha sido la constante también para las familias, ella no sabía nada de su esposo hasta que recibe una videollamada, y lo único, y esto voy a decirlo textual, que es algo que ya publicamos, ella nos contaba que vi a mi esposo de espaldas acostado en el piso, y lo único que me decía era que le habían introducido un palo en el ano. De esta denuncia, que no es aislada, porque sabemos también que hay varias denuncias, por ejemplo, en la provincia del Guayas, contra los cuerpos de mujeres trans. En este caso, la familia de esta persona, que en este momento no voy a decir su nombre para proteger su identidad, presentó una denuncia formal. Es decir, esta familiar presentó una denuncia formal en la fiscalía que consta como abuso sexual, y algo que dice en la propia denuncia, que está suscrita el 20 de febrero del 2024, consta que la médico legista que intentó ingresar justamente al centro carcelario para poder hacer esa pericia muy importante, como es el examen médico legal en un contexto de violencia sexual, ella detalla justamente que no hubo facilidades para realizar la pericia dispuesta porque personal policial explica que por el conflicto armado interno se ajustan procedimientos de atención y que no había personal administrativo para que ingresen la documentación para hacer esa pericia. Finalmente, con el paso de las semanas, esta familiar no tenía más noticias sobre su esposo hasta que logró tener otro tipo de contacto, y pues pudo ver que visiblemente presentaba signos de tenía heridas en la cabeza, tenía los brazos llenos de excoriaciones. Nosotros pudimos verificar eso con fotografías que también hemos verificado, y pues obviamente esta familiar se da cuenta de que no es el único caso que existe, sino más, y eso obviamente ha producido la creación de más comités de familiares, no solo en provincias como Manabí, sino a escala nacional, justamente a quienes ustedes han escuchado en diferentes comparecencias durante su proceso de fiscalización. Tristemente, como les decía, los casos de violencia sexual no son aislados y tampoco es que han sido producidos netamente en el contexto de la militarización, pero sí hay una constante, y es que cuando hablamos de violencia sexual
dentro de las prisiones. Eso se configura como una moneda de cambio y también como un método de disciplinamiento. Tristemente, esto suena muy duro, pero así ha funcionado desde hace años, ejercido por los grupos mafiosos cobijados, obviamente por la complicidad de funcionarios estatales a todo nivel, pero no existe tristemente una hoja de ruta clara para que estas personas puedan denunciar. Entonces yo también les planteo que pensemos qué es lo que pasa con una mujer víctima de violencia sexual en las prisiones cuando ha sido sistemáticamente violada por un líder carcelario, por ejemplo, sin poder denunciar. Un contexto en el que tenemos un autogobierno mafioso y luego otro contexto en que una persona es agredida presuntamente por militares en servicio activo frente a una obstrucción en la que ni siquiera puedes denunciar porque hay un control a escala nacional que responde justamente al mando militar. Porque algo que sí hemos podido percibir periodísticamente es que quienes han tenido, digamos, el control durante estos meses no ha sido el SNAI, sino las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso sería bueno que las autoridades también puedan responder frente a esto, por supuesto, con todos sus matices. Hemos recabado también otro tipo de denuncias sobre presunta negligencia de acceso a la salud. Por ejemplo, accedimos al acta de defunción de un señor que se llama Samuel Malave Guale, que falleció a finales de mayo. De acuerdo con el acta de defunción que nosotros revisamos, pudimos ver que este señor falleció por un shock séptico debido a una sepsis pulmonar que obviamente se deriva de una neumonía. Entonces, lo que la familia nos comentaba en el testimonio es que fue a preguntar por su familiar a la penitenciaria donde él estaba cumpliendo una condena ya de 3 años que iba a culminar de cumplir esta pena en 2025. Le habían dicho que estaba ahí, pero ella fue a la morgue porque recibió la alerta de una persona presa que había salido recién de la prisión diciéndole que tu papá está muy mal, tienes que ir a averiguar porque parece que ya lo sacaron muerto. Finalmente llega a la morgue y se encuentra con que su padre ha muerto. La última comunicación que tuvo esta familiar fue que su papá estaba muy enfermo y que no lo habían sacado a atenderse. Esto, por supuesto, tiene matices. Tenemos otros testimonios donde nos cuentan que sí han recibido atención médica, pero hay estos otros casos en los que evidentemente las familias están denunciando esta negligencia y esta obstrucción al acceso de salud. Yo también pude estar en varias audiencias de habeas corpus correctivos donde propios funcionarios del Ministerio de Salud decían que no podían ingresar a las cárceles, sobre todo durante los primeros meses del conflicto armado interno. Entonces creo que sí sería bueno que frente al silencio, porque las autoridades no nos responden, sobre todo en las carcelarias, ver qué ocurrió durante esos primeros meses también. La invitada me permite indicarle que tiene 1 minuto. Sí, listo. También hemos podido hacer reportería en Esmeraldas. La situación en Esmeraldas es brutal. De hecho, las familias allá piden la intervención y la visita de esta comisión, que yo les sugeriría que sí lo hagan. Lo que nosotros hemos podido ver justamente son imágenes devastadoras de un nivel de desnutrición crónico brutal dentro de las prisiones, además de lo que ya se ha dicho sobre la tuberculosis. Lo único que yo quería decir es que hay varias muertes que los nombres quiero entregarlos a esta comisión, que tristemente nosotros hemos hecho este principio de contraste con las autoridades carcelarias y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, el problema es que antes ya había silencio frente a estas muertes que eran propiciadas y que eran perpetradas por organizaciones criminales que conseguían armas con la complicidad de toda una línea de corrupción en el sistema carcelario, y ahora no conocemos cuántas son las muertes que se han dado nuevamente bajo custodia estatal, y que tristemente también hay varios señalamientos contra los militares, y en esto, como les digo, hay matices. Hay personas expresas que han salido y que han dicho, miren, hay personal militar que se ha enfrentado a otros militares para que no nos toquen más. Entonces el tema es, en nombre de un fin de la seguridad, este fin de seguridad utópica, ¿cómo va a responder al Estado a las múltiples y ya sistemáticas denuncias de vulneraciones de derechos humanos que se han documentado dentro de las prisiones y que tristemente el discurso oficial no resiste a la realidad que no solo nosotros como medios internacionales, sino que varios medios nacionales también han recabado? Eso. Agradecemos a la periodista Carol Noroña, especializada en violencia, cárceles y derechos humanos. Bueno, primero el marco normativo. Efectivamente, en el aspecto internacional, dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el artículo 5, las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, reglas Mandela, regla 1 y 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10. La Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, del artículo 11. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 11, 35, 51, artículo 203, numeral 4, el Código Orgánico Integral Penal, artículo 4, 7, artículo 676, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, los artículos 3, numeral 1, 7, el artículo 34, numeral 5. Es importante también resaltar los principios que rigen al Sistema Nacional de Rehabilitación Social: la dignidad humana, la interculturalidad, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, la convivencia no violenta y cultura de paz, la igualdad y no discriminación, la normalidad, la motivación, el interés superior del niño. Dentro de las acciones realizadas en la situación encontrada, teníamos autogobierno de los líderes de los grupos de delincuencia organizada, no se respetaba
no había una clasificación, no se respetaba el derecho humano de las personas privadas de libertad ni la dignidad de las mismas. Pugna de poderes entre bandas, masacres al interno de los centros de privación de libertad, un ambiente hostil, economía delictiva para acceso de las personas privadas de libertad a servicios y ejes de tratamiento. La situación actual, con los decretos ejecutivos números 110, 111, 218 y el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que permitieron tomar el control de los centros de privación de libertad con presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la presencia y control del Estado en seguridad penitenciaria y rehabilitación social. Hemos tenido la disminución de 0 muertes violentas a 3 por determinar. El derecho a la identificación e identidad. La actualización de los datos de las personas privadas de libertad en el sistema informático penitenciario. No existía. La identificación de las personas con todas sus condiciones e información permite contar con una data actualizada y fiable, tendiente a brindar un tratamiento individualizado para su rehabilitación. El sistema de información penitenciaria SIP es la herramienta tecnológica mediante la cual gestionamos esta información. Desde mi ingreso hemos dado prioridad a la Dirección de Información Penitenciaria, porque si usted no tiene una data adecuada, no tiene estadísticas, no puede tomar beneficios. Y nosotros estamos comprometidos aquí en casi 8 meses que estoy en funciones, en respetar a todas las personas privadas de libertad. Se ingresó la información del primer componente en 19 centros y se desarrolla una nueva fase con funcionarios de planta central a fin de capaciten al personal de los centros y controlen el ingreso de información. No teníamos una información adecuada, documentos en Excel, un desorden total. Esto permite indudablemente mejorar la clasificación y reclasificación de las personas privadas de libertad. Eso nos va a permitir a futuro manejar de mejor manera, como lo estamos realizando, los beneficios penitenciarios y que accedan a su régimen abierto y semiabierto. E indudablemente eso me va a permitir adecuadamente reducir el hacinamiento, que como dentro del objetivo 3 del Plan Nacional tengo 2 metas, que es la reducción del hacinamiento al 2025 y el incremento del porcentaje de los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad. Dentro de esto, el Manual de Derechos Humanos me ha permitido traer, el día de ayer hicimos el lanzamiento en cooperación con la Unión Europea y hemos lanzado este Manual de Derechos Humanos con enfoques de igualdad y no discriminación para la atención de las personas privadas de libertad, lo que me voy a permitir, señora Presidente, hacer la entrega a cada uno de los señores asambleístas. Desde el ENAI ya hemos promovido un documento que garantice la sensibilización de los funcionarios y el conocimiento de la sociedad acerca de las particularidades de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Esto es fundamental y estamos realizando un plan de reeducación en donde todos tenemos que estar comprometidos para que la sociedad también entienda y esté preparado para el adecuado sistema penitenciario. Sin lugar a dudas, un manejo adecuado del sistema nacional de rehabilitación social nos va a permitir tener mejores condiciones de seguridad integral. La elaboración del manual se lo trabajó en conjunto con los consejos nacionales para la igualdad de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades, discapacidades, movilidad humana, además de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional, el sistema de la Unión Europea para las emergencias del sistema penitenciario y el Instituto de Ítalo-Latinoamericano. El manual contiene el desarrollo conceptual, marco normativo nacional e internacional, análisis de la situación de las personas privadas de libertad, recomendaciones y estudio de caso. Derecho a la salud. Antes de mi ingreso, yo soy una persona que voy a territorio y converso con las personas privadas de libertad, porque esa es mi obligación. Y antes, por ejemplo, le digo, disculpe, señor, ¿cuántos años se encuentra recluido? 5 años. ¿Cuántas veces ha recibido atención médica? 1, 2. Entonces, hoy se ha dado la disposición como preventivo. Todas las personas privadas de libertad tienen que recibir atención médica. Voy a ilustrar un ejemplo. Si tenemos un médico y hay 200 personas privadas de libertad, el médico, los estándares atienden 15 personas en las 8 horas. Perfecto. Me he reunido con salud y las personas que tienen tuberculosis necesitan una visita al mes. Personas con enfermedades catastróficas. Y vamos a dejar, entonces, un espacio y 2 espacios para emergencia. Le quedan de las 15, 13 tratamientos. Si hay un médico que está 5 días, 13 por 5, o vamos a hacer, para hacer más fácil la explicación, 10 por 5, 50, por 4, 200.
Y si en el supuesto, como ejemplo, en ese centro de privación de libertad están 200, la persona privada de libertad, Salnumbide, se atiende el primero del mes y después de 30 días recibe su segundo tratamiento. Así, porque la igualdad, ninguna persona privada de libertad tiene más derechos que otros. Antes de mi gestión sí lo tenía y todavía mantenemos eso. Es una lucha incansable para que todas las personas privadas de libertad tengan su tratamiento. Y preventivo. De igual manera lo hemos hecho con la parte odontológica. Entonces, que todo mundo tenga y me he molestado con salud, porque claro, no tengo todas las facilidades. Algunas personas privadas de libertad les damos toda la atención y a otras no se les da. Esto en mi gestión no va a volver a pasar. Todos los centros de privación de libertad del país cuentan con un establecimiento de salud. Y me he reunido la semana anterior con el nuevo ministro de Salud, con los viceministros, con los coordinadores zonales, y ya doy pretextos, con el ARSA. Todos los centros de salud, es más, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Social Guayas 4, ahí en las diferentes etapas hay un centro de salud, y tienen que estar en los 3. Azuay ya ingresó adentro, porque hace 8 días estuve en Azuay y me molesté porque todavía estaban atendiendo en una carpa en el exterior. He verificado y les invito para ir a los centros las condiciones de aseo y de limpieza. El Ministerio de Salud Pública asigna un equipo de atención integral de salud. Hemos exigido para que ingresen, para que cada establecimiento de salud, considerado la densidad poblacional de cada centro de privación de libertad, el perfil epidemiológico de la población, características de infraestructura y acceso a otros servicios de la red integral de salud. Aquí también, luego resaltaré, nuestra prioridad, cuando yo me hice cargo, es las personas con tuberculosis, los grupos, personas adultas mayores, personas con enfermedad catastrófica y por supuesto los grupos LGBTI, a los cuales, a pesar de las circunstancias, y voy recuperando los espacios dañados y le estamos dando las vidas dignas. Se asignan espacios físicos en áreas cercanas a pabellones o en áreas administrativas para que se brinde la atención, los cuales han sido habilitadas en su infraestructura de conformidad a los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, la última gestión en el complejo penitenciario Guayas, en el centro de privación de libertad Guayas número 1, ya está pintado, readecuado para que ingresen y dignamente reciban la atención, porque estaban recibiendo la atención en un lugar no adecuado. Tuberculosis. Hemos desplegado brigadas de tamizaje en los 35 centros. El lunes estuve en Manta, fui a visitar el Centro de Rehabilitación Social Maneví 4. Conversé, ahí tengo 31 personas con tuberculosis. Me he reunido con el coordinador zonal y le indiqué que los tamizajes en la información tiene que ser más célere, porque en esas condiciones, si no les separo después de la radiografía del tamizaje, se puede propagar más. Y nuestra preocupación es fundamental las personas pero antes de mi gestión, estas personas no tenían esa atención. Por eso es lo que se ha propagado la enfermedad. Sin embargo, la prioridad 1 es eso. Pabellones de aislamiento y seguimiento a personas previamente infectados con tuberculosis. Prioritariamente tenemos en Guayas 1, en Guayas 4 y en Esmeraldas el mayor número de tuberculosis, porque estadísticamente en las datas existe una media. Entonces, no Guayas 1, Guayas 4 y Esmeraldas estamos dando la prioridad y la tendencia es a la baja, porque luego del tamizaje, que es los rayos X, y con la medicina, hemos podido que estas personas se recuperen. De igual manera, hemos entregado 3 electrocardiógrafos para los 3 centros, justamente ahí. Esa es nuestra prioridad. Solo en Guayas 1 se han realizado, para que escuchen, señores asambleístas, 4.737 pruebas de tuberculosis. Ingreso del personal de salud al centro de privación de libertad Azuay número 1. Luego de la toma de control del Estado, se ha podido garantizar la seguridad del personal del Ministerio de Salud y ingresan y ya se encuentran porque la infraestructura ha sido recuperada y es un policlínico completamente adecuado. Las personas privadas de libertad con enfermedades de alta complejidad, discapacidad, mujeres en estado de gestación y adultos mayores. En cada centro de privación de libertad se ha habilitado pabellones de atención prioritaria para las personas privadas de libertad con enfermedades de alta complejidad, discapacidad, mujeres en estado de gestación y adultos mayores. Solamente para que sepan, aquí en el centro de privación de libertad Pichincha 3 tengo 50 mujeres,
tengo 30 niños. Ahí hemos habilitado un centro de desarrollo infantil, en donde los niños, ¿no es cierto?, de 6 meses a 36 meses, reciben 5 ingestas. De igual manera, hemos mejorado las condiciones de salubridad, de orden. La semana anterior festejamos ahí, por el Día de la Persona Privada de Libertad, con momento cívico, con bailes, con danzas. Estamos fomentando la lectura y el autoestima de las personas. Porque lo más importante, como decía Mandela, es la rehabilitación. Y las personas, los estados nos conocemos cuando tratamos adecuadamente a los más débiles. Y nuestra gestión estamos comprometidos. Yo al momento tengo 33,000 personas privadas de libertad. Reciben la atención médica, como le había indicado, de conformidad del agendamiento médico, manejado por el establecimiento. He dado las disposiciones para que con salud, porque no es posible que todo se llene a mano. Vamos a tratar de el sistema que tiene el Ministerio de Salud poder registrar, para lo cual también estamos haciendo las reuniones con el CNT. Por obvias razones me dé los datos no Wi-Fi, sino a través de cable, por seguridad indudablemente. La alimentación, nunca se ha suspendido la alimentación. Nosotros, cuando yo llegué, teníamos dividido en 3 zonas la alimentación. La zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1 incluye 8 provincias del norte, que son Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Napo, Sucumbíos y Esmeraldas. La zona 3 incluye el complejo penitenciario Guayas, en donde dispongo de 5 centros de privación de libertad y 2 CAI, adicionalmente de una unidad de aseguramiento temporal. Y finalmente la zona 2, que incluye las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Cañar, Azuay, El Oro y Loja. Se encuentra normalizado. Cuando yo llegué, a través de convenio de pago, más de 8 o 9 años. También es importante indicarles a los señores asambleístas que desde el 2011 el valor incluido IVA es de 2.50. Y la empresa, la factoría, unilateralmente dejó, a pesar de que en la zona 3 tenía un contrato firmado. Al momento, brindamos las 3 raciones a las personas privadas de libertad a nivel nacional. De igual manera, como derecho a alimentación, estamos... Al invitado me permite indicarle que tiene 1 minuto. ¿Puedo tomarme más tiempo para informar? Tenemos economatos en todas las provincias, pero de igual manera estamos justamente en un proceso, claro, de adjudicación, porque había un sinnúmero de errores, indudablemente. Entonces, hay que realizar las cosas adecuadamente, porque teníamos información que con el economato, que eso es un derecho, una plata sagrada de las personas privadas de libertad, habían abusos. Entonces, esa es la preocupación. Con respecto a la educación, el derecho a la educación, el control de los centros ha permitido el retorno del eje educativo con el Ministerio de Educación. 10 centros ya se encuentran en la primera fase de retorno a clases. El 24 de junio inició el régimen Costa y se encuentran en refuerzo escolar, y en agosto inician clases de acuerdo al nivel identificado. Septiembre iniciará el régimen Sierra con refuerzo escolar y posterior inicio de clases de acuerdo al nivel identificado. Con respecto a la educación superior, 485 personas privadas de libertad cursan educación superior. 265 personas privadas de libertad por retomar actividades económicas. Se ha realizado gestión con las instituciones de educación superior para que puedan proseguir el proceso de enseñanza-aprendizaje y no se perjudique el desarrollo de sus actividades. La semana anterior también con el ministro de Telecomunicaciones me reuní con el rector de la Universidad Bolivariana de Durán. Tienen un programa bastante virtual con la finalidad de que podamos hacer convenios y que se capacite a los servidores penitenciarios y a las personas privadas de libertad. 160 personas privadas de libertad graduadas con título profesional en diferentes universidades y especialidades. 25 centros de privación de libertad cuentan con un programa de educación superior. Las actividades académicas de desarrollo con el uso de Internet en la modalidad en línea. Aquí es importante indicar que estamos fomentando la lectura, pero he conversado con las personas privadas de libertad y queremos fomentar, motivar, porque lastimosamente en el Ecuador no nos gusta leer. Entonces, estamos mejorando las bibliotecas, ¿no es cierto? Vamos a generar discusiones para que las personas suban su autoestima. Convenio con la Defensoría del Pueblo, logré hacer después de 4 años inactivo.
Permite que las personas de libertad que no cuenten con recursos para acceder a un defensor particular puedan garantizar su acceso a la defensa. Estamos protegiendo porque cuando llegué había muchas personas privadas de libertad que no tienen acceso a un abogado. Está renovado en febrero del 2024. En todos los centros tienen oficinas la Defensoría Pública. 240 defensores públicos han realizado actuaciones de patrocinio en materia penitenciaria en el 2024. 14.634 solicitudes ciudadanas atendidas en la Defensoría Pública en materia de defensa penitenciaria y ejecución de la pena. La cooperación interinstitucional. Se han desarrollado varias mesas de trabajo con el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, para establecer mecanismos y ejecutar acciones tendientes a la protección y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Derecho a la cultura. Se han ejecutado acciones en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cumplimiento a la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la línea de fomento rehabilitación social mediante 3 modalidades. Revista literaria, hasta el momento se han distribuido 2 ediciones en los 35 centros de privación de libertad a nivel nacional. Programa artístico y cultural, se han ejecutado en 9 centros, 800 personas privadas de libertad son participantes. Formación artística y cultural, realizada en 7 centros de privación de libertad, con un proceso formativo destinado a 200 personas privadas de libertad. Derecho a la comunicación y participación, 5.338 personas registradas como empadronadas para ejercer su derecho a voto. Y la reactivación de visitas, el retorno de visitas familiares y sociales a partir del 15 de julio de 2024, habiendo obtenido como resultado procesos ordenados y seguros para todos los visitantes. Eso sí, una directiva se establece que podrá una vez al mes, 2 horas, un familiar con registro. Hasta ahí, señora Presidenta.